Y le damos el tiempo, hermano Rafael, quien tiene la palabra en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermanos? Qué bueno verle. Esperamos que el Señor le pueda hablar hoy a su vida. Los que nos visitan por primera vez, le damos la bienvenida. Esperamos que en este lugar usted pueda encontrar dos cosas muy importantes, que es la presencia de Dios y palabra de Dios. Si en este lugar hay eso, la tenemos hecha. Porque aquí el que llena este lugar es Dios. Aquí podemos estar llenos todos, pero realmente quien llena este lugar es Dios. Vamos a continuar con la serie Los altares, encuentros que transforman, ¿verdad? El tema de hoy es el altar de la cruz, el sacrificio perfecto de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo, hermano, es perfecto, porque si usted ha visto los altares edificados por piedra, edificados en el Antiguo Testamento, se necesitaba que el sumo sacerdote entrara diariamente en la mañana, por la tarde y una vez al año, entrara al lugar santísimo. Pero eso tenía que hacerlo año tras año, llevando un cordero, derramando sangre, para perdonar el pecado de aquel que había cometido el pecado. Pero hoy este sacrificio es perfecto porque Cristo entró una sola vez y para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso es sacrificio perfecto. Vaya conmigo a las Escrituras, vaya al libro de Mateo, en el capítulo 27, versículos 33 al 35. Si usted no se identifica con la cruz, hay algunos, ¿verdad?, que andan la cruz ahí colgada. Y oiga esto, hermano, hay unos que todavía andan a Cristo colgado ahí. Cristo no está colgado en la cruz. Cristo vive para siempre. Y porque Él murió nos trajo vida. Pero miren lo que dice Mateo 27, 33 al 35. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, dice, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El altar de la cruz representa un momento culminante, hermano. Si usted ve y puede escudriñar la escritura en este pasaje, si lee todo el contexto, usted va a ver que más antes allí Jesús lo llevan ante el concilio, ante los líderes religiosos, y lo llevan, pero también llevan a uno llamado Barrabás, ¿verdad? Entonces preguntan, ¿a quién quieren que yo suelte? Y la multitud dice, suelta a Barrabás. ¿Quién era el ladrón? Era Barrabás. Jesús era justo, pero Jesús tenía que ir a la cruz para poder perdonar los pecados tuyos y los pecados míos. Y dice que llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Ese es el comienzo, la caminata hacia el lugar de sacrificio. En ese trayecto pasaron infinidad de cosas, usted lo puede escudriñar. En ese trayecto lo bofetearon, le arrancaban sus barbas, pero la Biblia dice que él enmudeció para traer salvación y para morir por aquellos que había de salvar. Y ahí en la colada íbamos nosotros cuando da gloria a Dios. Por eso es que hoy estamos en este lugar, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio perfecto porque lo vamos a ver más allá, que fue sin mancha, que fue una sangre limpia, sin mancha,
que tenía el poder para perdonar y para limpiar pecados. Entonces mire qué interesante, porque Cristo se ofreció voluntariamente como el sacrificio perfecto, único y definitivo. Allá en el río Jordán, Juan el Bautista estaba bautizando, pero luego dice que ve venir a Jesús. Era el hombre, Jesús, pero no lo vio como Jesús, lo vio como el Cordero. Y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo vio Juan así? Porque sabía que ese Cordero iba a morir en la cruz. Porque sabía que ese Cordero podía traer salvación. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿O solo yo? Levanten la mano los que estaban muertos en delitos y pecados. Me faltan unos por ahí. Pues sigue muerto. Cristo quiere traer vida, y vida en abundancia. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces su muerte sustituía, era el reemplazo de los antiguos sacrificios en el Antiguo Testamento. Ese es el simbolismo del altar de la cruz. Fíjese que en el Antiguo Testamento el pueblo necesitaba derramar sangre de animales constantemente para expiar sus faltas. Estos sacrificios eran solo una sombra y un símbolo de lo que estaba por venir. Todo apuntaba a Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo animal, dice la palabra, que aquel animal que llevaban los que cometían el pecado debía de ser sin defecto, que no fuera un animal que estuviera enfermo, que estuviera cojeando. No se podía llevar un animal, tenía que ser perfecto el animal. ¿Por qué? Porque representaba a Cristo, el Cordero perfecto y sin mancha, y yendo a la cruz del Calvario a pagar los pecados de nosotros. Pero mire qué importante es ese altar de la cruz, porque mire lo que dice Éxodo 29:38. Vaya conmigo. Yo voy a ver un poquito rápido porque está un poquito extenso el tema y quiero dejarle en su corazón esta palabra de Dios. Dice Éxodo 29:38 al 39. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año. Cada día, continuamente, ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída del altar. Ese es el altar de bronce, el que nos hablaba el pastor. Era el lugar donde se presentaba la ofrenda por el pecado. En el nuevo pacto, ese altar fue trasladado a la cruz del Calvario. Pero en el antiguo pacto, mire, tenía que presentarse la ofrenda. Y solo podía entrar el sumo sacerdote. Y lo tenían que meter amarrado. Dice que le amarraban un lazo, no sé, cuando entraba. Porque si entraba en pecado se quedaba muerto. Eso quiere decir que no había entrada libre. No podía entrar cualquiera, solo el sumo sacerdote. Más adelante vamos a ver que nosotros tenemos vía libre. Ya podemos entrar al lugar santísimo. Si usted no entra es porque no quiere. Si usted no entra es porque está en pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque aquí todos tienen entrada libre hacia el lugar santísimo. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes nos dieron entrada libre al lugar santísimo. Pero mire, la cruz como altar, la cruz de madera sirvió como el madero sobre el cual el Cordero de Dios fue inmolado. Desde antes de la creación del mundo, el Cordero fue preparado. Ya Dios había preparado ese Cordero desde antes, porque Dios sabía, desde que puso a Adán allá en el huerto, Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Y usted me dirá, si Dios sabía que le iba a fallar, ¿para qué lo puso ahí? Pero eso es lo perfecto de Dios, que aunque nosotros fallemos, Él siempre tiene un cordero para que nuestros pecados sean perdonados. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Primera de Pedro 2:24. Ahí habla que fue trasladado este altar al altar de la cruz. Dice, quien llevó él mismo
nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿Cuántos fueron sanados, hermano? Y no le estoy hablando de enfermedades físicas, le estoy hablando de la enfermedad del alma, de la enfermedad del pecado. De ahí nos rescató el Señor, porque yo no sé a usted cómo lo rescataron. Yo sé de mi rescate, cómo Dios lo hizo. A mí me halló tirado en la calle, hundido en el pecado, hundido en los vicios, pero de ahí metió su mano y me rescató. Pero yo no sé a usted cómo lo... Por eso es que la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Por eso, hermano, pero si nosotros vemos el perdón de Dios y lo calificamos, todos pecamos, todos le fallamos a Dios y nos alejamos de Dios, pero había un cordero que iba a morir en la cruz del Calvario y pagar la deuda, y la pagó por completo. ¿Por qué el sacrificio de Dios es perfecto? Porque le estoy hablando de un sacrificio perfecto, porque el libro de Hebreos habla en la Biblia detalla las razones por las cuales la ofrenda de Cristo en la cruz es inigualable y es insuperable. No se iguala, hermano. No había hombre sobre la faz de la tierra que pudiera hacer este sacrificio. Solo Cristo lo podía hacer, porque el número uno tenía que ser sin mancha. Y la Biblia dice que todos habíamos pecado, todos le habíamos fallado a Dios. Entonces, si Dios me escoge a mí, ese sacrificio es en balde, porque yo soy pecador. Tenía que ser que no había pecado. Y por eso Hebreos dice, 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Oiga, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo. Mire, si aquella sangre en el Antiguo Testamento podía perdonar pecados, pero no los podía limpiar. La culpa siempre estaba ahí, les perdonaban, porque la Biblia dice que el que pecaba en el Antiguo Testamento debería de ser muerto, debería de ser apedreado. Pero el que tenía la capacidad de tener un cordero, un palomino, entonces le perdonaban sus pecados. Pero esa sangre no tenía la capacidad de limpiarlos. La sangre de Cristo tiene la capacidad de limpiar y de perdonar todo pecado en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La teología cristiana destaca que esta sangre pura tiene un poder transformador y liberador para el creyente. Nos transforma y nos liberta, hermano. Entre sus beneficios principales se encuentran el perdón y la limpieza. La sangre de Jesús purifica de todo pecado. Por eso es que usted ve la transformación en nosotros. Bueno, yo espero que Dios lo haya transformado. Porque ¿sabe dónde se ve que Dios lo ha transformado a usted? Cuando alguien más da testimonio de usted, de lo que usted era antes y es a hoy. Pero si sigue siendo el mismo malacate, perdón, va por la palabra esa, pero yo creo que de esos no hay aquí. Pero ahí se ve en el carácter de Cristo formado en nosotros, cuando la gente te ve y dice, yo creo que es cristiano, por la forma de actuar. Yo recuerdo una vez en el trabajo estaba, ¿verdad? Y en el trabajo, cuando los trabajadores se juntan a comer allí, ahí hay de todo, pero lo más que sí se hizo son los chistes rojos. Pues estábamos nosotros ahí, habíamos como 3 que éramos cristianos. Entonces todos eran carcajadas tras carcajadas, pero los 3 que estábamos ahí no nos reíamos y nos vieron extraños y nos preguntaron, ¿y ustedes por qué no se ríen? ¿Acaso van a la iglesia? Nos hicieron esa pregunta y le dijimos, sí, somos cristianos. ¿Se pudo ver algo ahí, hermano? Al cristiano se le que tiene que ver por algún lado que es cristiano, pero es por la sangre que te limpia y te purifica.
Es por la sangre que te ha transformado. Dice la Biblia que he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Necesitamos caminar en una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Hay perdón y limpieza. Primera de Juan 1:77 tengo aquí, no sé si estoy mal. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces limpia el historial espiritual y restaura la relación con Dios. Esa sangre, teníamos un historial nosotros, va como cuando alguien tiene un historial de manejo que no es muy bueno. Tiene un historial ahí que no. Nosotros teníamos un historial muy, muy malo. Andábamos hundidos en el pecado. Pero ese historial Cristo lo cambió en la cruz del Calvario. Ahora ya no tenemos el historial. Ahora somos llamados hijos de Dios por la gracia de Él y por el sacrificio derramado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Purificación de la conciencia también trae esta sangre. No solo borra la culpa, sino que libera a las personas de una conciencia muerta para poder servir a Dios libremente. Mire, como la conciencia estaba muerta, pero Dios la revivió por medio de su Hijo. Trae redención y trae rescate. La sangre es el precio pagado para rescatar a la humanidad de una vida de esclavitud espiritual. Estábamos esclavos, el diablo nos tenía esclavos, hermano. Yo no sé si usted, pero yo recuerdo no siendo cristiano, llegaban los cristianos, yo les decía los aleluya, como en forma de burlarse de ellos. Llegaban a la casa y yo me identifico con Lázaro, porque salía corriendo y me escapaba. Y si los lograba enfrentar, los corría. Les decía, ustedes no son bienvenidos aquí, porque había religión adentro de mí, porque me habían heredado religión y no una relación. Pero mire cómo es Dios, que aunque uno se corra, que aunque uno le huya, Dios te va a alcanzar de donde quiera que tú estés, hermano. ¿A cuánto los alcanzó Dios? Aleluya. Yo me alegro porque a usted lo alcanzó también. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Fue sin mancha esa sangre. Permítame. Vaya conmigo vamos a ver el primer inciso aquí. Esta sangre, este sacrificio es perfecto porque el número 1 fue sin mancha. Dice, vaya conmigo a Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste, oiga, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro, como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Primer inciso, esa sangre es perfecta porque es sin mancha. El diablo puso un precio elevado, hermano, sumamente elevado. Y no lo puso de dinero. No lo puso así, lo puso un precio. Dijo, alguien va a tener que pagar con sangre. Entonces dijo Jesús, heme aquí, yo voy. El cordero sabía, hermano, el cordero que iba a ser inmolado sabía lo que iba a padecer. Pero dice que cuando empezó a caminar hacia el Gólgota, dice que afirmó su rostro. Se afirmó y dijo, yo voy porque a mí nadie me quita la vida. Yo la entrego por los que he de salvar. Porque, pero la sangre de él era una sangre, por eso esto es interesante. Mire, hermano, cuando Dios puso su Hijo
en el vientre de María, no pudo ser sustentado por la sangre de María, porque la sangre de María era con pecado. A él lo sustentó el Espíritu Santo, porque si no se hubiera contaminado, lo guardó el Espíritu Santo ahí en el vientre. ¿Para qué? Para que fuera el Cordero Santo y sin mancha, para poder perdonar el pecado del hombre, porque el hombre necesitaba de un Salvador. Entonces mire, pero dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Haga un recordatorio allí donde está, hermano, cómo era su vida antes. Yo viendo este tema, me trasladé a mi vida pasada, a mi vida de joven, a mi vida que no conocía a Cristo, y realmente era una vana manera de vivir. Una vida sin Cristo, una vida alejada de Dios. ¿Pero por qué? Porque eso recibimos de vuestros padres. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Pero mire lo que nos heredaron nuestros padres. Nos heredaron una vana manera de vivir. Nuestros padres pensaban ellos, yo no sé ustedes de dónde viene, hermano, pero yo vengo de la religión donde realmente nos metieron ahí a la fuerza. Nos llevaban que si no rezábamos, nos esperaba la gran tribulación. Así era. Antes, por eso el evangelio, hermano, no debe de ser forzoso. Esto es porque nosotros estamos agradecidos con él. Pero ¿quién vino a la fuerza aquí? Levanten la mano. ¿Alguien vino a la? Nadie, todos están voluntariamente. Para eso es bueno. Porque si lo trajeron a la fuerza, hermano, así va a salir. Pero gloria a Dios que todos los que están aquí, pero lo sacaron de la vana manera de vivir. Era una vida de esclavitud espiritual. Era una vida de continuo al pecado. Era una vida que no agradaba a Dios. ¿Por qué? Yo no sé si usted, pero yo me considero, hermano, de antes de mi vida, un pecadorazo. Y no lo digo para sentirme orgulloso de eso, porque ahora le doy la honra y la gloria a Dios, porque Él me rescató de esa vana manera de vivir, donde el diablo me tenía esclavizado, pero la luz de Cristo me alumbró un día, y por eso estoy predicándole de ese Dios vivo, de ese Dios poderoso, que tiene el poder de arrebatarle las almas al diablo. Aleluya. El Dios que yo le estoy predicando hoy, hermano, es un Dios de poder. Porque para mucha gente se le hace imposible que un pecadorazo, que uno que ha asesinado. Yo no asesiné, hermano. Le estoy hablando de los que han asesinado. No vaya a salir corriendo usted de aquí. No. Yo le estoy hablando, por ejemplo, de aquellos que asesinan, que hurtan, que hacen cosas tremendas. Y el Dios de poder los puede transformar. Los puede agarrar y traerlos a su luz admirable. Y cuando vienen aquí, son diferentes. Aunque hayan sido asesinos. En la palabra tenemos un ejemplo. El ladrón de la cruz. Si se le llamaba ladrón, era porque había hecho sus cositas ahí. Mire, pero Dios lo rescató. Porque ese es el Dios todopoderoso que nosotros tenemos, hermano. Que aunque el diablo nos tenga atado, que aunque el diablo nos tenga vendado, Él tiene el poder para rescatarnos de ahí. El diablo cuando Dios dice a este lo voy a rescatar, yo le aseguro que el diablo hasta patalea y todo, porque no lo puede detener. Porque a Jesús ni la muerte lo pudo detener, hermano. Ni la muerte. No lo pudo detener la muerte. Lo quiso detener la muerte, pero no pudo. La Biblia dice que Él resucitó al tercer día. Y si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Aleluya, pero esa sangre era sin mancha. Una sangre que pagó un precio, hermano. Pero ¿qué más? Vaya conmigo a Hebreos 10:10. Gloria al Señor.
Aleluya. ¿Cuántos lo tenemos? Aquí hay un contraste, hermano. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote esté día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, oiga esto, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio. Por eso, hermano, no hay otro camino, no hay otro mediador. Solo Jesucristo es el único que te puede llevar al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Fue una vez y para siempre. No, el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. No, este sacrificio, oiga, en el Antiguo eran temporales y no podían quitar los pecados por completo, sino que simplemente los cubrían los pecados, perdonaban y los cubrían. Se iba libre pues el que había pecado, pero no se iba limpio. Esta sangre tiene el poder de limpiarte. Esta sangre te perdona, pero no solo te perdona, te limpia todo pecado. Ya no hay pecado que no te venga a acusar el diablo, hermano, que eres un pecador de primera. No, ya Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario y fue un perdón completo. El perdón abarca el pasado, el presente y el futuro. Eso abarca el perdón, abarca hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Y el futuro, por lo que no se requieren penitencias ni misas repetidas para salvarse. Aleluya. Los que han estado en la religión antigua se van a dar cuenta que cuando alguien muere empiezan a rezarle, que un novenario. Mire, hermano, le pueden rezar los años que quieran, y si no conoció a Cristo aquí se va a perder, porque esto no es por eso. Aquí es por el sacrificio de Cristo que somos salvos. Entonces tenía que ser una vez y para siempre. No tuvo que entrar Jesucristo varias veces. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez. No habla de varias veces. Por los pecados. El justo por los injustos. ¿Cuántos injustos hay aquí? Aunque no diga amén. Usted es injusto y yo soy injusto. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu. El justo por los injustos tuvo que morir. La Biblia dice que Él era justo, sin pecado, sin mancha. ¿Y quiénes éramos los injustos? Nosotros. Porque allá vimos que decían: crucifíquenle. ¿Quiénes lo decían? Los romanos, todos. Y usted dice: no, pero usted también. Cuando uno niega a Cristo, cuando uno hace la sangre de Cristo inmunda, le está diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Nosotros también pusimos el granito de arena ahí, hermano. Y por eso necesitábamos que Cristo fuera a la cruz a morir por nuestros pecados y trajera redención a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso allá en Corintios, si no estoy mal, 15:55 creo que es, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y sepulcro, oh tu victoria. ¿Dónde? Porque la muerte había sido vencida. La muerte se venció en la cruz del Calvario. Así que nosotros ya no morimos, vivimos en Cristo. Eso es lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Por eso cuando te hacen el llamado, hermano, cuando Cristo le hacía el llamado a todos los que veía, les decía, ven, sígueme. Ese era el único llamado que él hacía cuando Jesús hacía el llamado. Pero ese sígueme, ¿sabe a dónde lo iban a llevar? A morir en la cruz. El que no estaba dispuesto a morir no podía ser seguidor de Cristo. Si usted no está dispuesto a morir, perdóneme, hermano, usted no puede ser seguidor de Cristo. Y le estoy hablando espiritualmente, no crea que le estoy diciendo que muera. Porque muchos no se quieren morir. No, ni yo. Nadie se quiere morir. Una vez yo recuerdo que un pastor allí, queriendo hacer dijo hoy, le preguntó, ¿cuántos quieren morir aquí? Amén, amén, porque el vivir es Cristo. Todos. Dijo, qué bueno, porque el Señor me reveló que alguien de aquí va a morir hoy. Aleluya. Así dijo. No, y dijo, y traigo la prueba. Traigo la prueba, dijo aquí. Traía una pluma de gallina él. Al que le caiga esta pluma, ese es. Y la sopló. Y la pluma empezó a volar, pero donde iba a caer, el otro la soplaba. No terminó de caer la pluma, hermano. No todos están dispuestos a morir. No todos. Y mire, esto es chistoso y todo, pero viéndolo en el punto de vista serio, cuando Cristo llevó a los discípulos y les dijo, espérenme aquí, oren para que no caigan en tentación. La Biblia dice que al regresar Jesús los halló dormidos. Jesús no había dormido, estaba orando. El único que estaba dispuesto a morir era Jesús, pero ni los discípulos estaban dispuestos. Y por eso es importante que nosotros seamos clavados en la cruz. Estoy hablando espiritualmente. Ahí es donde se acaba el ego. Ahí es donde se eterniza el creyente. Ahí es donde ya se le acaba todo, hermano, donde puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero porque te crucificaron en la iglesia, en la cruz, perdón, como los ladrones. Pero fíjese porque hay gente, no aquí en otro lugar del mundo, que no cambia. Aunque le traigan palabra y palabra y palabra, no cambia. Porque no está decidido a morir. Porque no está decidido a ir a la cruz. Deja a Jesús solo que muera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya lo vi muy serio. Mejor sigo, porque si no, usted cuando venga el pastor le puede decir, mire, ya no ande subiendo el hermano Rafael ahí, porque sale con la espada desenvainada. No, estuvo más fuertecito en la mañana. Si usted estuvo en la mañana, estuvo fuerte la palabra del hermano Jason, pero palabra efectiva, hermano. Esa palabra que nosotros necesitamos, hermano. Una palabra que nos confronte, pero esa palabra dice que es como un martillo que quebranta. Y aunque te quiebre, hermano, no importa que te quiebre, te va a cambiar, porque Dios te ama y no te quiere meter al cielo así, con la misma manera, la vana manera de vivir. ¿Por qué cree que nos trae palabra Él? Y nos dice, miren, caminen de esta manera, actúen de esta manera, porque ¿cuántos van para el cielo? Hay un canto precioso que ha salido, ¿va? Rumbo al cielo yo voy. Hay que revisarse, hermano, de cómo estamos caminando. Número 3, y esto es interesante, hermano, pagó la deuda total. No, aquí no hubo down payment, hermano. No, ha visto cuando uno va a agarrar un carro nuevo, va, tiene que dar down payment y seguirlo pagando. O sea que eso no es de uno, porque hasta que lo pague, pero ya cuando lo paga ya casi ni sirve el carro, porque es una gran deuda. No, la deuda se pagó completa aquí. La deuda la pagaron completita. Dios ya pagó tu deuda. Aleluya. Aquí fue donde Dios me habló, hermano. Cuando Él dice, consumado es, ¿sabe qué quiere decir esa palabra? Pagado por completo.
lo pagó. Cuando Jesús suelta esas palabras y le dice consumado es, y dice que su espíritu fue entregado, pagó la deuda. Mire hermano, qué rico se siente, va. Yo no sé, a mí no me ha pasado, ojalá me pasara, que tengo una deuda y que alguien venga por ahí y me diga, mira, voy a pagar tu deuda. O hay gente, va, que le ha pasado. Me contaban hace poco de una señora que fue a pagar la deuda y cuando llegó le dijeron, señora, pues si usted no debe nada. Aquí dice que usted no debe nada. ¿Está seguro? Gracias a Dios, dijo, porque no alcanzaba para pagar esa deuda. ¿Y quién la pagó? Alguien la pagó por ahí, pero usted ya no debe nada. Cristo pagó nuestra deuda. Usted ya no debe nada. Nosotros ya no debemos nada, hermano, porque Él pagó la deuda. Juan 19:30. Mire conmigo. Este es interesante, hermano, porque el altar de la cruz nos enseña que nuestra deuda fue pagada. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Cristo declaró que la obra de salvación estaba completa. Esto significa que no se necesitan más sacrificios, más altares físicos, más expiación, ni nada por el estilo. Eso ya no se necesita. ¿Ha visto gente que hace? Bueno, yo en mi tiempo vi gente caminando de rodillas, pero no vaya a creer que pedazos cortos, no. Hasta en la calle, no importaba que hubieran piedras, ellos caminaban de rodillas, sangraban las rodillas. Pero ahora la Biblia me dice a mí que el sacrificio ya fue hecho en la cruz del Calvario. Yo ya no tengo que hacer sacrificio, porque la Biblia dice que Dios ama más la obediencia que el sacrificio. Yo lo llamo a vivir en obediencia, hermano. Viva en obediencia, deje de andar haciendo sacrificio, que eso ya quedó desde que Cristo dijo, consumado es, la deuda está pagada, no se necesitan más sacrificios, no necesita usted traer un cordero, una gallina, no. Ahora ya Cristo pagó la deuda y Él derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario y su sacrificio no fue un pago parcial, oiga, sino una cancelación total de la deuda espiritual. No, Jesús no dijo, hey, deme un chance, hombre, voy a pagar una parte y después la otra. No, pagó total la deuda y por eso nosotros estamos aquí hoy alabando y dándole gloria a Él, porque Él es el único que se merece toda honra y toda gloria. Entonces fuimos justificados gratuitamente. Mire, a ver aquí si hay adinerados o no adinerados, pero la mayoría no creo que, porque si no estuviéramos en este lugar. Pero no importa cuántos millones tenga usted, no importa si es uno de los magnates, no importa ese dinero, no lo va a poder salvar, hermano. Quien lo salva es Jesucristo. Y en la cruz del Calvario Él pagó la deuda. No, esto no es por dinero. Si fuera por dinero, hermano, nosotros ¿dónde quedaríamos? Si nosotros a Nantío pagamos lo que debe. No, por eso Dios no dijo, no, esto no es por dinero ni por obras para que nadie se gloríe, porque si no solo los ricos se salvaran. Pero la misericordia de Dios dijo, lo más vil y menospreciado escogí para avergonzar a los sabios del mundo. Aquí, mire hermano, si a mí me dan a escoger aquí, yo no escojo a ninguno, ni mucho menos yo. No, yo escogiera un adinerado tal vez, pero no lo escogieron por ser bonito. A Israel le dijeron, no te escogí por ser un pueblo grande, te escogí porque yo tuve misericordia de ti. Por eso nos escogió Dios. No, si fuera por otra cosa, hermano. Por eso decía el hermano Jason, me llamó mucho la atención, que nosotros no debemos de vanagloriarnos. A veces nomás andamos con un carrito más o menos ahí, ¿verdad? Ya no queremos voltear a ver. Y si miramos a alguien, si te he visto, no me acuerdo. No,
que siempre haya la humildad de Cristo en nosotros. Todas esas cosas son terrenales, hermano, y eso se va a quedar. Lo que te vas a llevar es las obras de Dios. Aleluya. Mire, pero pagó la deuda. Romanos habla de que fuimos justificados gratuitamente. Vaya conmigo a Romanos 3:24. Aleluya, tengo 10 minutos. Me voy a aventar 15. No se preocupe, hermano, ya voy aterrizando. Justificados gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Declara que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Mire, Dios pasó por alto los pecados de nosotros. Si Dios, por eso yo cuando oro al Señor le digo: Señor, no te acuerdes de mi pecado, acuérdate de tu misericordia. Porque la Biblia dice que Él es misericordioso y por su misericordia pasó por alto todo pecado. Mire, si Dios fuera como nosotros, yo le aseguro que nos manda a linchar con todo lo que le fallamos. Nos manda. Por eso cuando el pueblo de Israel le falló, Él dijo: mira, Moisés, este es tu pueblo. Y Moisés le dijo: ¿Cómo así? Este no es mi pueblo, este es tu pueblo que tú sacaste de Egipto. Pero la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero también, aunque dijo esas palabras, Dios es grande en misericordia, porque así perdonaba al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se le rebelaba. Pero el perdón que Dios envió, hermano, sería como si un juez por misericordia decidiera no enviar al asesino a la cárcel. Oiga, ¿ha visto ustedes que hay asesinos que hay juez que perdona la vida? Le perdonó la vida, porque hay asesinos que son llevados a la inyección letal, pero hay jueces que los perdonan. Y así sería el perdón de Dios. Nosotros éramos dignos de una inyección letal, nosotros éramos dignos de muerte, hermano, pero su misericordia nos alcanzó y dijo: no importa que ellos hayan pecado, yo voy a pagar por ellos. Mi sangre tiene el poder de perdonarlos a ellos. Por eso cuando el diablo te acusa, porque tenemos un acusador, hermano, cuando tú pecas, el diablo es el primero que llega allá y dice: mira, y es cristiano, mira, predica, mira. Pero entonces está la sangre de por medio, la sangre de Cristo, y la ira de Dios se detiene en la sangre de su Hijo amado. Y dice la sangre: yo ya pagué por él. Pero se necesita un arrepentimiento genuino, hermano. Por eso, si tú has pecado, abogado tenéis con el Padre. Amén. El perdón sería así como un juez que por misericordia decidiera. Pero la justificación, oiga, en este ámbito celestial, el juez no solo castiga, sino que borra el historial delictivo. Oiga, fue borrado el historial. Mire, si nosotros llenáramos un libro de nuestro historial, no nos alcanzarían unos 3, 4, 5 libros, hermano. Pero todo eso fue borrado en la cruz del Calvario. Aleluya. Y entonces dice que Dios otorga al acusado un certificado que dice: nunca ha cometido delito y además ha vivido una vida perfecta en obediencia. Eso es lo que dice la misericordia de Dios. Dice: nunca ha cometido delito. ¿Y quién no ha cometido delito? Por eso hay gente que pasa recordando el pecado. Y dice la Biblia que Dios perdona todo pecado y lo lanza ¿a dónde? Al fondo de la mar. O sea que Dios ya no se acuerda de ese pecado. El que te acuerdas eres tú. Hay gente que no se puede perdonar a sí misma. Hay gente que vive atormentada por el pecado. El diablo los atormenta y ustedes son pecadores. Sí,
somos y éramos pecadores, pero hay uno que pagó en la cruz del Calvario por nosotros y ahora somos libres en Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Que el diablo no venga y te acuse, hermano. Entonces no podemos ganarnos el perdón, hermano, con buenas obras, porque ya fue pagado y no por buenas obras. No, usted no va a decir, mire, a mí Dios me perdonó porque yo soy muy buena gente. Ay, hermano, ¿dónde vas a ir a parar? No, Dios no nos perdonó por ser buena gente. ¿O cuántos eran buena gente aquí? Ay, ni tan siquiera hoy que conocemos a Dios, a veces nos comportamos de mala manera. ¿Cuántos dicen amén? No hay muchos amenes, va, solo yo. Pero mire qué interesante es esto, hermano. Es el altar de la cruz. Yo digo que de los altares, hermano, que hemos visto, ese altar, hermano, a mí me tocó. Yo escudriñando esta palabra hoy en la madrugada, ayer, me confrontó la palabra, porque realmente no vemos la cruz como un sacrificio santo y agradable. A veces pisoteamos la sangre de Cristo con nuestros hechos. A veces negamos a Cristo. Cuando tú te comportas allá afuera como cualquiera, cuando no te comportas como un verdadero cristiano, estás negando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro comportamiento allá afuera deja de mucho que hablar, hermano. Mucho. Mire los discípulos de Jesús. Un día dice que Jesús fue arrestado, pero Pedro fue siguiendo a Jesús hasta donde lo tenían arrestado. Y cuando Pedro quiso salir de la multitud, la Biblia dice que lo vieron y le dijeron, tú eres uno de ellos. Y dijo, no, yo no lo conozco. Sí, pero es que tú hablas como él, tú caminas como él, tú te comportas como él. Todo cristiano que ha conocido a Jesucristo debe comportarse como Cristo, debe de hablar como Cristo, debe hacer las obras que Cristo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Compórtese como cristiano, pues, en pocas palabras, para que la sangre de Cristo no sea pisoteada. Esto está fuerte, el hermano Jason nos daba. Y a mí me habló el Señor cuando él dijo, ay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo, porque esa sangre era santa, esa sangre era sin mancha y era una sangre que iba a pagar el precio total por el rescate de miles y millones de seres humanos. Por eso, hermano, no debemos de pisotear la sangre de Cristo. Y esto yo le hablo a los jóvenes, a los adultos, a todos los que han conocido a Cristo. Tengamos por reverencia la sangre derramada en la cruz en la cruz del Calvario. Mire, yo estuve revisando los beneficios de esa sangre el otro día. Tiene unos beneficios tan especiales, hermano, que si usted se detiene un poco a escudriñarla, es que esa sangre, hermano, no podía ser otra sangre. Tenía que ser la sangre que había sido preparado el Cordero desde antes de la creación del mundo. Su sacrificio perfecto destrozó hasta el velo. Oiga, y ese es el acceso al lugar santísimo. Vayamos ahí a Hebreos 10, 19, 20. Tan poderosa es esa sangre que había un velo que nos impedía. En el Antiguo Testamento solo podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Habían 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio era el lavamiento de manos, la purificación. Pero entrar al lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote. Había requisitos para poder entrar ahí. Solo tenía que ser de la tribu de Leví. Solo podía ser el que se había guardado para Dios. Pero mire lo que dice Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad. ¿Cuántos fueron libres aquí, hermano? Ay, aquí. Solo como 3 libres hay, ¿verdad? Cristo envió la libertad, hermano, a nuestra vida para entrar al lugar santísimo. ¿Por quién? Por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es
de su carne. Por eso Él pudo decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Ese camino vivo que nos abrió, que se rompió el velo. Y hoy podemos entrar confiadamente. Y aunque hayas pecado, hermano, antes de entrar pide perdón, arrepiente de tus pecados y entra. Por eso usted ve gente, va en otro lugar del mundo, que viene a la iglesia, la presencia de Dios está aquí y ellos andan allá, pensando en la olla de frijoles, pensando en el Facebook, aleluya, pensando en otras cosas. Ay, deje eso, hombre, que eso ahí se va a quedar. Atienda a Dios cuando Dios baje en este lugar, porque Él es merecedor que se le atienda. Por eso yo hermano, yo insisto en esto, que cuando vengamos a la iglesia usted no pierda el tiempo. No lo pierda, por favor, porque estos tiempos no van a volver. Estos tiempos no vuelven. En la presencia de Dios, ahí hay plenitud de gozo. Ahí Dios trae paz, fortaleza. Aquí vienen muchos que vienen cansados, otros que han peleado, otros que antes de llegar al culto se han dado una gran agarrada en el carro, pero vienen aquí y aquí encuentran el gozo del Señor y salen diferentes. Pero son todos aquellos que vienen con un corazón deseoso de escuchar la palabra. Pero hay otros que dicen: no, hoy va a predicar el hermano Jason, hoy va a predicar el hermano Rafael, no está el pastor. Miren, en la mañana no se quedaron mucho porque no está el pastor. Aleluya. No vienen. Hay otros que no vienen, ven las redes sociales y ven que el pastor anda por Maryland. No va a estar el pastor. Dios usa mucho el pastor, que Dios lo bendiga, es un siervo de Dios, pero aquí a quien venimos a buscar es a Dios. Él se merece toda honra y toda gloria. Aleluya. Yo hace años entendí esto, hermano, y lo entendí muy bien, que yo no debo buscar al hombre, porque cuando el hombre se cae, también se va a caer el que ha confiado en el hombre. Si usted ha leído el libro de Jeremías, dice: maldito el hombre que confía en el hombre, será como la retama que crece en el desierto, pero que no florece, porque sus raíces no están bien cimentadas y no reciben agua, porque en el desierto no hay agua. Así es el hombre que confía en el hombre. Los siervos de Dios merecen respeto, pero nunca adoración, porque la única adoración es al Dios de los cielos. Aleluya. Ni los predicadores ni nadie, hermano. Nosotros debemos de orar por los siervos de Dios que predican, pero debemos de tener bien en claro que a quien venimos a buscar aquí es a Dios. Y si usted se encontró con Dios en este lugar, va a salir de este lugar lleno de Dios y ya no va a ser el mismo Malacate, ya no va a ser el mismo de antes, porque va a salir transformado de aquí por la palabra de Dios y por la gloria de Dios. Porque en el Antiguo Testamento dice que la gloria de Dios llenaba, una vez se llenó de humo. El lugar donde Moisés estaba, el tabernáculo de Moisés, era la gloria de Dios. Allá en Hechos, donde estaban ellos reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo, la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, pero porque era gente deseosa de la palabra. No, cuando venga a la iglesia, hermano, no venga como que va a la playa o como que va al parque o como que va a caminar. Cuando usted venga a la iglesia, venga preparado con un corazón abierto para que la palabra entre y la palabra haga un efecto especial en usted y en mí. ¿Cuánto da gloria a Dios? Su sacrificio perfecto destrozó el velo que nos separaba. No podíamos, hermano. Él nos separaba, al hombre y la mujer nos separaba, había un velo de por medio, pero nos otorgaron entrada libre, continua y sin temor a la presencia divina. Mire qué maravilloso es este altar, porque este altar representa la entrada libre. Qué bonito es que le den entrada libre, VIP pues. ¿Ha visto los que tienen VIP? Pásele.
entrada libre a los estadios, a los eventos. Hay gente que tiene VIP. Nosotros tenemos VIP hacia el cielo, hermano. Usted no se ha dado cuenta de eso, ¿va? Tenemos VIP hacia el cielo. Aleluya. Yo quiero que usted se dé cuenta de eso hoy, hermano. ¿Usted tiene VIP? No, a usted lo conocen. Y dicen, este es mi hermano Jason, mi hermana, pásenle. Usted tiene entrada libre por la sangre del Cordero. Aleluya. En el tabernáculo terrenal, el lugar santísimo era la morada de la presencia de Dios. Ahí estaba la morada de Dios, pero había restricción allí. Solo el sumo sacerdote podría entrar y había un requisito allí. Lo hacía una vez al año únicamente, el día de la expiación, y siempre debía llevar consigo la sangre de un animal para cubrir sus pecados. Entonces había una restricción, estaba restringido ese lugar solo para el sacerdote. La cruz no solo representa sufrimiento, representa amor, reconciliación y victoria en Jesús. Mire, todos lo miran como sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Y lo vimos como azotado, herido, pero por sus heridas nosotros fuimos sanados. No, eso no representa humillación. Sí, lo humillaron, pero realmente no representa eso. Eso representa que nosotros ahí fuimos rescatados de la vana manera de vivir, fuimos reconciliados y obtuvimos la victoria en Cristo Jesús. Porque Él dice que los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, los exhibió según ellos. Porque la Biblia dice que maldito el que muere en un madero. Jesús se hizo maldito porque la maldición del pecado iba a llegar sobre él. Y fíjese que Jesús, decía alguien por ahí, me llamó mucho la atención, Jesús no le iban a doler los látigos, que le arrancaran sus barbas, que lo escupieran en su rostro. No lo iba a doler espiritualmente. Lo que le iba a doler a él era la separación de su padre. Eso le iba a doler. Por eso, yo no sé si usted ha visto esto. Cuando él le dice, ahí en la separación le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No le dice, Padre. Al final le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay una diferencia ahí, hay algo ahí que me llamó mucho la atención. ¿Por qué le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era la separación que le iba a doler. Hermano, si nosotros nos separamos de Dios, debe de haber un dolor ahí. Porque si te separas de Dios, serás el hombre y la mujer, perdón con la palabra, más miserable del mundo. Si te separas de Dios. Eso es lo que sentía Jesús. No le dolían los latigazos. Ese era el dolor más grande para él, la separación del Padre. Amén. ¿Cuántos dan amén? Esto es precioso, hermano, si usted lo logra ver. Mire, vaya conmigo a Colosenses 1:21. Yo voy a ir terminando porque ya se me puso en rojo allá. Estamos nosotros con el tiempo, hermano, pero dice Colosenses 1:20-21, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Él nos ha reconciliado, nos reconcilió con el Padre por medio de su sangre. Por eso Él no escatimó cosa alguna, dice la Biblia, sino que se hizo siervo, se humilló a sí mismo, tomando la cruz y yendo al Calvario, por redimirnos, por perdonarnos. ¿Cuántos reciben el perdón de Dios hoy, hermano? Levanten sus manos.
Justificación y perdón es el lugar donde se intercambió nuestra culpa por el perdón. Se intercambió ahí la culpa por el perdón. Éramos culpables, pero hubo un intercambio ahí. El camino del creyente espiritualmente, hermanos, es acercarse al altar de Cristo. Significa acercarse al lugar de entrega, donde el creyente muere a su egoísmo para vivir en obediencia y comunión con Dios. Acercarse al altar, ir a la cruz, para que ya se muera el yo, pues, para que se muera el ego, para que se muera el mal carácter, la desobediencia. Ahí se muere en el altar de la cruz, porque Cristo murió, pero Él resucitó. Pero así nosotros debemos de morir también. ¿Cuántos dicen amén? Yo le voy a invitar que se ponga de pie esta tarde. Yo ya terminé. Yo le voy a invitar a mis hermanos músicos que se vengan. Ahí hubo justificación, hubo perdón, trajo paz con Dios y trae renuncia al ego. Así como un altar requería que la ofrenda fuera consumida por el fuego, la cruz, oiga esto hermano, escúcheme, si no me escuchó todo el tema, siquiera escúcheme esto. Así como el altar requería que la ofrenda fuera consumida por el fuego, la cruz exige una muerte al yo y a la voluntad propia para vivir conforme al Evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Requería que la ofrenda fuera consumida por completa. Hoy nosotros somos el sacrificio. Como sacrificio yo te voy a invitar, si quieres venir al altar, hermano, venir a la cruz. Dios está en este lugar, hermano. Si tú te quieres venir adelante y decirle al Señor, aquí está mi vida. Y los que no han recibido al Señor Jesucristo, en la mañana una jovencita recibió al Señor. Los que no le han entregado su vida a Cristo y podían levantar su mano ahí donde están y un hermano poder ir a orar allí. Este es un momento precioso, hermano, en la presencia de Dios. Vente adelante. Es a morir que te han hecho el llamado, a morir al yo. Tal vez estamos vivos todavía, hermano, estamos muy vivos. Por eso a veces nuestra vida no cambia. Por eso a veces, hermano, no crecemos espiritualmente. Pero la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, tiene el poder para liberar, el poder para restaurar y el poder para traer vida nueva. Si alguien quiere levantar sus manos de alguien, estoy haciendo un llamado a los que no conocen a Cristo. Los que ya conocen a Cristo pueden bajar las manos, pero si alguien está aquí en este lugar y no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es un buen momento. Hoy es un buen momento para decirle al Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Puedes levantar tu mano muy en alto y entregarle tu corazón a Jesucristo y que Él pueda vivir en ti. Oramos al Señor. Si no hay nadie, vamos a orar. ¿Quieres cerrar tus ojos ahí donde estás? Hermano, este sacrificio es un sacrificio que fue agradable ante Dios. Él fue agradable, pero nos hace nosotros aceptos y agradables delante de Dios. Su gracia, hermano. Mientras escuchas esas notas, conéctate con Dios, hermano. Gracias por tu amor, Oh, gracias. ¿Quieres darle gracias por la cruz? Levanta tus manos y dile: Señor, gracias, porque pagaste la deuda total. Conozco tu
Deja que Dios te abrace, hermano. Deja que Dios ministre allí donde estás. Oh, digno es Él. Dile, digno eres tú, oh Dios. En su trono está. Oh, sí, Señor. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Mi Dios, reciba gracia de Dios, hermano. Reciba el perdón de Dios. Reciba el gozo de Dios ahí donde está. Hoy hay paz y gozo de Dios. Hay salvación. Hay salvación en Cristo Jesús. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. A Jesucristo el justo. Oh, hermano, si te pones y miras el sacrificio de Cristo desde lo más profundo, te vas a dar cuenta que Él es el que merece toda honra y toda gloria, porque Él se sentó a la diestra de Dios. Oh, glorioso Cordero. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero que fue preparado. El Cordero que derramó su sangre en la cruz. Oh, sí, Señor, hoy, Señor, recibe la honra, la gloria y el poder. Oh, bendito Jesús. Jesús, Hijo de Dios, Adoramos, Jesús. el amado del cielo en la cruz murió. Digno es Él. Solo Él es digno. Él es el camino, la verdad y la vida. Delante de Él se doblará toda rodilla, mas toda lengua confesará que Él es Dios. Te coronamos, Rey, Rey de nuestro corazón. Ven y gobierna, oh Dios. Oh, sí, mi Dios. A ti, digno. Y reinas con poder. Sí, mi Dios. Y altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias, Señor. Digno es el Señor. Sí, mi Dios. Aleluya. Digno es el Señor. Digno es el Señor.
Aleluya. Yo voy a invitar a aquellos que le quieran decir al Señor: Señor, yo ya quiero morir al yo. Quiero morir a mi voluntad. Yo te voy a invitar que levantes tus manos ahí donde estás y decirle al Señor, como le dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que antes las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, porque fuimos hechos en Él nueva criatura. Ahora ya no tenemos quien nos acuse por el pecado, porque la deuda fue pagada en su totalidad. Así es de que recibe de Dios, hermano, esta palabra. Pero necesitas morir al yo. Necesitas morir a la voluntad propia y vivir conforme al Evangelio, conforme a la voluntad de Dios. Yo ruego al Padre del cielo para que en ti puedas vivir conforme al Evangelio, para que tú puedas vivir conforme a la voluntad de Dios, para que tú puedas vivir conforme a la palabra, conforme a los estatutos. Padre, bendice este pueblo, bendícelo, Señor. Trae, Señor, y forma tu rostro, Señor, y que estén dispuestos a morir al yo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por derramar tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias porque nos hiciste libres. Los libres pueden alabarle. ¿Cuántos libres hay aquí? Alábenle porque usted ha sido libre. Lo sacaron de las tinieblas a su luz admirable. Solo los libres pueden adorar. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Bien, mi Dios. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Sí, Señor, tú reinas. Reina, Señor, con poder y gloria. Por eso escrito está que tú volverás con poder y gloria. Por eso hoy proclamamos tu nombre. Que sepan nuestros enemigos que tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que vive por los siglos de los siglos y que ni aún la muerte lo pudo retener. Por eso pudo decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y tu sepulcro, tu victoria. Hoy podemos decirle a nuestro enemigo: Cristo vive, Cristo reina, y Él vive por los siglos de los siglos. Oh, gracias, Señor, porque tú eres digno. Gracias. Aleluya, digno es Él. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Quieres darle un momento gracias para terminar? Ya estamos terminando, pero no nos podemos ir de este lugar sin decirle gracias. Debe de haber gratitud, hermano. Debe de haber. Yo me imagino aquel ladrón de la cruz, cuando le fueron perdonadas sus culpas, pudo decir allí gracias. Porque Jesús le dijo: te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Los agradecidos pueden decirle gracias, Señor, que aunque yo no era merecedor, tú me salvaste. Gracias, Señor, por la salvación. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un sonoro aplauso al Señor?
Ale-